Todos sabemos dónde está la columna vertebral, pero es muy importante que todos sepamos o que sepas que la espalda tiene unas curvas y esas curvas son como una S muy suave y que estas curvas de la columna, que las puedes ver aquí, son un privilegio exclusivo de la especie humana. Y una peculiaridad de estas curvas es que nacemos sin ellas y las vamos adquiriendo en los primeros meses de vida hasta que empezamos a caminar. ¿Qué nos interesa saber en Pilates? Pues tienes que aprender y tienes que conocer los músculos que nos mantienen erguidos, que son los músculos erectores de la columna. Son músculos profundos, es decir, que encima de ellos hay otra capa de músculos. Y el que tienes que recordar sí o sí son los multífidos. Quédate con este nombre si haces Pilates. También se le llama multífido. Y este músculo, que es uno de los profundos erectores de la columna, va a marcar si estás haciendo Pilates o simplemente si te estás moviendo simplemente en una clase de gimnasia. Los multífidos se pueden distinguir porque si te fijas, por ejemplo, en la parte baja de la columna, puedes ver dos cilindros de músculos o dos columnas de músculos, una a cada lado de la columna. Estos músculos son muy visibles, sobre todo cuando están con un poco de tono, cuando no están relajados. Y tienen tono cuando estás en tu posición neutra, cuando estás erguido en posición neutral. Con lo cual, qué importante en Pilates el concepto de columna neutra. Si haces Pilates lo conocerás, o si haces Pilates correctamente. El concepto de columna neutra, que son tus curvas naturales, que tienes que conocer y mantener estables para potenciar esta musculatura en una clase de Pilates. Entonces, si te fijas en Pilates vas a encontrarte con colchonetas que son bastante o son más bien duras para que aprendas a distinguir estas curvas naturales, porque son curvas que no puedes ver y casi no las podemos muchas veces ni tocar. Y los multífidos es importante porque en la vida diaria son músculos que casi todas las personas acaban teniendo déficit en los multífidos. Pero tenemos un problema, un problemita pequeño, que es que si no los activas correctamente, si no eres capaz de entender bien este concepto, no vas a llegar tan profundo en el trabajo de Pilates. Y te voy a poner dos ejemplos sencillos. Uno, vamos a ir a hacerlo a la silla de Pilates. Vamos a ver en este ejemplo, solo muevo el tobillo, mantengo el control del cuerpo, pero mi columna está absolutamente neutra. Mis curvas de la columna están absolutamente conectadas, activas. No estoy aquí así. Aquí no hay nada. No estoy trabajando con mis multífidos. Podría hacer esto 1000 veces con el pie y no estoy mejorando mi cuerpo. Pero si me conecto y hago el control del cuerpo correcto, mi conexión con la columna neutra, el pie se mueve y la columna está activa. Y esto lo hacemos continuamente en Pilates, para controlar los movimientos y fortalecer la espalda. Siempre la postura es parte del ejercicio de la estabilización y el control de la columna neutra. Entonces, muy importante el llegar a la parte más profunda de la columna. No vale con solo estar recto, hay que estar conectado, bien activo en la espalda, para, como dije antes, trabajar correctamente los multífidos. Y otro ejemplo que te quiero contar es con muelles de Pilates, que vamos a verlo ahora mismo. Con los muelles de Pilates pasa exactamente lo mismo. Tengo que estar en posición de columna neutra, totalmente estable, manteniendo mis curvas de la columna, y cuando tiro fuerte de los muelles, desafío a esta columna a que se mantengan estos barrotes firmes o estas columnas de músculos firmes, que se mantengan conectados para poder fortalecerse. Entonces nos gusta el muelle, la resistencia variable nos hace ir más profundo, porque cuando tiras del muelle, esto tiene, imagínate, 2 kilos de fuerza, si tiro más tiene 4 kilos de fuerza, si tiro más tiene 8 kilos de fuerza, y aquí tiene máxima fuerza, y desafío de menos a más esta musculatura, y esta intensidad variable nos va llevando a encontrar cada vez más profundo el trabajo de los multífidos o de los erectores de la columna. Entonces,
Si tuviéramos una pesa no sería lo mismo, porque una pesa pesa siempre 3 kilos, entonces estás tirando de una pesa o de unas placas y siempre el peso es igual y no es tan fácil llegar a lo más profundo de la columna. Sin embargo, con los muelles el trabajo se hace mucho más efectivo en la musculatura profunda. Cuanto más lo controlas, más puedes conectar, más intenso se hace según vas tirando, vas desafiando más estos músculos profundos. Imagínate hoy en día que está muy de moda trabajar la fuerza en los gimnasios, incluso utilizando la técnica Pilates, y la gente está haciendo grandes esfuerzos pero no está correctamente colocada. Entonces imagínate que está tirando de pesas y su espalda no está activada correctamente, o está tirando de máquinas, de poleas, y su espalda no está correctamente colocada. Está tonificando el cuerpo, pero no está fortaleciendo lo más importante, lo más profundo, lo que va a cambiar tu postura, lo que va a cambiar tu manera de caminar, de respirar, y lo que más te va a dar movilidad, estabilidad y energía vital, que son trabajar correctamente los multífidos. Y por supuesto, aparte de esto, son los músculos que van a evitar que tengas dolor de espalda y van a evitar que te lesiones, porque vas a trabajar con estabilidad y controlando tus límites. Y por supuesto te vas a tonificar igual, pero vas a trabajar con mucha más calidad, mucho más profundo, y vas a ganar muchísima más estética, porque va a cambiar tu postura y tu manera de moverte. Pero volvamos a la anatomía. Y quiero que pienses en la columna como un tronco de un árbol. Cuanto más cercano al suelo, más grueso. Porque al estar tanto sentado como de pies, el peso se va trasladando siempre hacia la parte más baja de la columna. Y necesitamos cada vez, según la columna va bajando o vas bajando, necesitamos vértebras más grandes para soportar el peso, con lo cual la vértebra más grande es la famosa vértebra lumbar 5, la que muchos conocéis y que tantos problemas da. Sin embargo, en los cuadrúpedos, por ejemplo, en los perros, su columna es más uniforme porque es más una viga más que una columna. No tiene que soportar nuestro peso, o no tiene que soportar el peso de estar vertical. Caminamos erguidos, saltamos, corremos, todo este impacto del choque que tenemos contra el suelo continuamente es absorbido por una serie de curvas, estas curvas famosas que hablamos. Todas estas curvas absorben estos impactos a modo de amortiguadores, y para ello tienes que tener una cierta flexibilidad, elasticidad y fuerza para tener la columna en forma. Pero tienes que ver la columna más que como un árbol recto, lo tienes que ver como un árbol sinuoso de arriba abajo con estas curvas. Y por eso, para que lo entiendas mejor, de una manera sencilla, tienes que imaginar la columna más que como un árbol, como un muelle en forma de árbol, que tiene que ser elástico y flexible y a la vez fuerte. Por eso nos gustan los muelles en Pilates. Todos son muelles en Pilates. Nos permiten trabajar, ya lo viste, que nos permiten ir hacia lo profundo. Tenemos 3 curvas, que las puedes aquí ver diferenciadas en colores. Tenemos la zona cervical, que tiene en el lenguaje técnico se llama lordosis cervical, que es este tipo de curva. Luego, a nivel dorsal, esta zona azul son las vértebras dorsales. Tienes lo que se llama a nivel técnico también una cifosis, se le llama técnicamente así, esta curva, y a nivel lumbar vuelves a tener otra lordosis lumbar. Y el sacro, que es esto naranja, aquí también, tiene una cifosis, pero no nos influye porque las vértebras ya están aquí soldadas y no transmiten entonces peso hacia abajo. Con lo cual su curvatura es rígida y no es elástica, no tiene este muelle, no tenemos la sensación de muelle. Con lo cual vamos a centrarnos en la columna lumbar, dorsal y cervical. Y algo muy importante, entre las vértebras que componen estos 3 arcos, tenemos unos discos, que los conoceréis muchos, que son comprimibles. Quiere decir, son discos que se comprimen y actúan a modo de almohadilla. Y te los voy a enseñar un poco mejor. Aquí puedes ver este modelo. Esto blanco sería el disco, y aquí tienes 2 cuerpos vertebrales que son transparentes, y ves que actúa a modo de amortiguador y es comprimible y se puede deformar para que se pueda articular la columna. Una prueba de flexibilidad del conjunto es que
si hemos andado mucho durante el día, nuestra estatura se hace menor. ¿Por qué? Porque se va comprimiendo por el efecto de la gravedad. Pero no pasa nada, porque a la mañana siguiente, después de dormir horizontalmente, recuperamos nuestra estatura normal. Siempre perdemos algo de estatura, pues muy poquito, no se puede apreciar, pero sí se puede medir y siempre al descansar volvemos a recuperar esa expansión de la columna. Como los discos son agua, es muy importante beber para estar hidratado. Estos discos que tenemos entre vértebra y vértebra, 90% son agua, y si no bebes cuando haces ejercicio, es lo mismo que cuando tienes, imagínate en el baño, una esponja y la tienes seca, sin agua, reseca, no tiene la función, está acartonada. Pero cuando está mojada y la humedeces, tiene esta función de elástica, de coger, acortar, expandirse, contraerse, expandirse, y tu disco vertebral es lo mismo. No te digo solo para hacer deporte que bebas agua, imagínate también cuando estás en la oficina sentado un montón de horas sin beber, sin hidratarte, estás comprimiendo la columna, sentado también por supuesto, y estás machacándote los discos si no bebes, o bebes un mínimo o te mantienes hidratado. Y para terminar de hablar un poquito de estas curvas, como peculiaridad también cuando nacemos, solo hay una curvatura, estás como así, como en posición fetal, ¿no? En esta posición. Entonces, todo es una gran cifosis. La columna vertebral está arqueada hacia atrás, pero a los 3 o 4 meses se empieza a formar la curvatura cervical. Y los niños, los bebés, pueden empezar a levantar la cabeza por sí solos. Sin esta curvatura cervical no podríamos doblar el cuello, no podríamos levantar la cabeza. Luego, a partir, sobre los 8 o 9 meses, se empieza a formar la cifosis torácica, quiere decir, la curvatura dorsal. Y los niños se pueden sentar y gatear. Es una parte muy importante porque estás fortaleciendo la espalda gateando por el suelo, y finalmente al año aparece esa lordosis, esa curvatura lumbar, y nuestros hijos pueden empezar a ponerse en pie. No podríamos tenerlos en pie si no fuera por esta curva lumbar. Y para seguir hablando un poco más, tenemos en la zona cervical 7 vértebras cervicales, en la zona dorsal tenemos 12 vértebras torácicas y en la columna lumbar tenemos 5 vértebras. Luego tenemos en el sacro 5, pero están soldadas, acuérdate. Las más problemáticas, las lumbares. ¿Por qué? Porque son las que acaban llevando el peso, la carga de la vida. Las vértebras se componen de un cuerpo, que es esta parte de aquí, por el que se transmite este cuerpo, el que va dando grosor a las vértebras, y por el que se transmite el peso a lo largo de la columna hasta la articulación de la quinta y última vértebra lumbar con el sacro. Y por la parte posterior se forma así como un arco por aquí que abraza la médula espinal, que la médula espinal va a recorrer toda la columna por este canal que se forma con este arco. Y de este arco posterior salen estos ganchitos que se llaman apófisis transversas, estas que están aquí por los lados, y espinosa, esta que sale más hacia atrás. Esta última es la que podemos ver en la espalda, que se puede recorrer con los dedos como si fuera una cresta, ¿no? Sobre todo cuando nos flexionamos hacia adelante, cuando nos ponemos así, todas las vértebras se pueden ver por aquí, las apófisis posteriores se pueden ver e incluso las puedes tocar sin ningún problema. Y puedes recorrer la columna como si fuera una cresta. La más prominente de las vértebras que tenemos es la séptima vértebra cervical, que es esta que tienes aquí. Es la que más sale y se nos puede deformar con la edad. Si tienes una mala postura, si estás mucho tiempo delante del ordenador, se te va a bascular hacia adelante, te va a ir la cabeza, se te va a desalinear de la columna y se te va a ir hacia adelante y te vas a ver el típico huevo aquí, cuando tienes mucha artrosis, mucho desgaste o tienes ya basculada esa vértebra y se desliza hacia adelante. Es una vértebra delicada. Cuando tienes los erectores bien fuertes y bien entrenados, no permites ese desplazamiento y evitas que se deforme esta vértebra, porque pasas de una zona muy móvil como es el cuello, la última vértebra cervical, pasas de una zona muy móvil a una zona muy rígida, que son las vértebras dorsales. Entonces es muy fácil que acabes así, si no tienes un buen control y una buena columna fuerte y elástica. Entonces es muy importante el pilates para prevenir, y hacerlo correctamente para prevenir
estos problemas en la espalda. O si ya los tienes, evitar que vayan a más y en lo que se pueda, oye, todo lo que se pueda recuperar de la columna, bienvenido sea. Pero bueno, lo principal es que no vaya más. Si ves que tienes anormalmente prominente esta séptima vértebra cervical, la vértebra más saliente, cuidado, necesitas pilates, y no solo pilates, sino pilates de calidad. No te olvides que estas apófisis, tanto transversas a los lados como espinosas atrás, son un punto de anclaje de los músculos profundos de la columna. Las dos primeras vértebras cervicales tienen su propio nombre, atlas y axis, y se llaman las vértebras del sisi y del nono. Son dos vértebras que son muy importantes en pilates también, pero simplemente voy a contar muy rápidamente que una se le llama el atlas, tienen unos nombres característicos, la primera el atlas, la segunda el axis. El atlas es la vértebra que se dice del sisi, es cuando hacemos esto, este movimiento. No lo confundas con esto, que es caer la cabeza, que es lo que hacemos hoy en día prácticamente. ¿Qué problema tenemos? Que cogemos un móvil y hacemos esto, la espalda cae. No hacemos esto, ¿de acuerdo? Desconectamos la columna. Y lo que haces es, cuando haces esto, tu vértebra 7 se va y pierde el soporte. Entonces, muy importante el movimiento del sisi, y la segunda vértebra, movimiento del nono, hace esto. Quédate con esto que es muy fácil. Y las posturas de la vida moderna nos han llevado a un conflicto con nuestra columna. Por eso los músculos erectores de la columna han pasado a ser de interés general. Ya no solo son de interés de los médicos, de los traumatólogos o de los fisioterapeutas, son de interés de todo el mundo. Y para que entiendas el funcionamiento de estos músculos tienes que verlos en parejas, como agonistas y antagonistas. Quiere decir que todos los músculos, por ejemplo, imagínate el brazo, todo músculo que hace esta acción, tienes que tener otro músculo contrario que hace la contraria, porque no tendría sentido que unos músculos trajeran la mano hacia el hombro y no hubiera unos músculos que lo devolvieran, no te podrías mover. Siempre tienes que tener un músculo que hace lo contrario al otro. Se llaman agonistas y antagonistas. Entonces, acuérdate de la importancia de los erectores de la columna, sobre todo de los multífidos, pues los antagonistas de estos músculos son la tableta, los abdominales, los famosos abdominales, ¿sí? Pero no le des tanta importancia, le damos demasiada importancia a los abdominales y tenemos mucho más déficit y tenemos que controlar mucho más y conocer nuestros multífidos. Los abdominales son muy fáciles de tonificar, no necesitas tantos abdominales. Imagínate la tableta, que se llama músculo bigástrico, es un músculo que tiene una forma de chocolatina y que es muy fino y que posturalmente no tiene tanta importancia como pensamos. Es importante el equilibrio entre los agonistas y antagonistas. Y cuando flexionamos la columna, el abdomen se contrae, los multífidos se estiran y es cuando vemos las apófisis de las vértebras, que podemos incluso tocarlas, porque los multífidos se han relajado. Y cuando se activan, otra vez nos devuelven a este equilibrio de nuestras curvas naturales. Pero imagínate que estás en la oficina todo el día y estás sentado, nos sentamos y colapsamos porque hacemos esto, perdemos el tono de la espalda, un montón de horas al día. ¿Cuántas horas podemos estar sentados entre comer, trabajar, conducir, ocio, el ordenador en casa, ver la tele? Imagínate que estás sin activar ni fortalecer esta musculatura y luego vas al gimnasio y te pones en malas posturas a tirar de pesos y luego en tu rutina tienes encima abdominales que lo que haces es esto y lo que haces es empujar más hacia atrás la columna lumbar. Pues ¿sabes lo que va a pasar? Que te estás fabricando una hernia o estás estropeando más o poniendo más presión en tus discos y protuyéndolos hacia atrás, hacia la columna. Por eso, ¿qué tienes que hacer? Si te gusta marcar más tus abdominales o te gusta por estética tener unos buenos abdominales que se vean, tienes que hacer dieta. Dedica mucho tiempo a cuidar tu estilo de vida. Eso es lo principal para tener unos buenos abdominales. Y si los quieres enseñar más o menos, eso ya depende de la dieta que hagas. Así que quédate con la idea de que los abdominales aproximan el pecho hacia la pelvis y los erectores de la columna nos devuelven y abren otra vez este espacio y nos dan nuestra columna neutra. Y ahora vamos a ponernos un poco más técnicos hablando de los nombres de estos músculos, aunque no te tienes que acordar de ellos, simplemente es para que veamos los nombres que tienen
Y principalmente los erectores de la columna son tres: el iliocostal, que es más lateral, el dorsal largo, que es más intermedio, y el espinoso, que está más en el centro. Y esto mismo, todo igual a un lado y todo igual al otro. Y de estos tres que hablamos, el dorsal largo es como el lomo ibérico, ¿no? Eso que tan rico, que nos sabe a muchos, ¿no? A mí me encanta. Y ya sabrás que cuando estás comiendo ese lomo ibérico, estás comiendo ese dorsal largo, y por eso es tan largo, por eso se llama, también tiene un nombre que se llama músculos larguísimos en latín. Entonces repasamos, tenemos de los erectores el espinoso, el iliocostal y el dorsal largo, que es como ese lomo. Y luego tenemos otro, que es más profundo, que es el semiespinoso, que está más profundo en las vértebras torácicas y cervicales y es importante para los movimientos de la cabeza. Pero acuérdate, el más profundo que tenemos, el que hablamos, el importante multífido, ese que necesitas conocer para hacer pilates, que recorre toda la columna desde el sacro hasta la segunda vértebra cervical y se engrosa en esa columna lumbar formando esos dos cilindros verticales tan visibles en la columna, que queda hundida la columna en un surco central cuando la espalda está en tensión o en postura neutra. Y en cambio, si flexionamos la columna, si la arqueamos, las apófisis sobresalen, como vimos antes, formando esa cresta en la espalda, donde ya la columna no está deprimida en un surco entre pilares musculares. Y nos quedamos con lo importante: mantener tonificados los multífidos con ejercicio es un seguro, quédate con esto, es un seguro para el dolor de espalda. Lo repito, un seguro para tu dolor de espalda. Y si quieres, pues cuando acabe el vídeo, te corresponde a ti arquear la espalda y ponerte recto neutral para observar estos músculos e intentar acordarte y conocer mejor la columna. Es muy importante que aprendas la sensación de su trabajo, de cuando están conectados, de cuando están activos. En Pilates lo hacemos continuamente. Por ejemplo, imagínate en esta posición, cuando te inclinas correctamente en posición neutra, mantienes tus curvas de la columna y tus multífidos están completamente activos. Acuérdate, esto es mi conexión profunda con los erectores de la columna. Cuidado que no estoy así, parece que es lo mismo, pero aquí no tengo los erectores más profundos activos. Parece que estoy en buena postura, pero no, tengo que dar este toque a mis curvas de la columna, sobre todo a la columna lumbar, para que estas dos barras de músculos estén activas y hacer mi espalda fuerte y activa. Con lo cual, muy importante en Pilates, los movimientos donde te flexionas, donde estiras la espalda, donde vuelves a activar aquí fuerte los multífidos y donde vuelves elástica la columna otra vez para volver a su sitio. Y continuamente estás moviendo la columna, estirando la espalda con control, activando tus multífidos correctamente, haciendo la espalda elástica y fuerte, y continuamente estamos moldeando esta musculatura y mejorándola con desafíos. Los ejercicios están hechos para eso, para según vayas mejorando tu control, ir desafiando más estos músculos y hacerlos más fuertes. Pero antes de despedirme, quiero que sepas que todavía hay otros músculos más profundos en la columna, y esos son los músculos rotadores, los que te hacen rotar la columna a un lado y al otro. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido, sobre todo para distinguir si estás haciendo el correcto Pilates, el que te interesa y el que se sale un poco de este mundo del fitness. El Pilates te ayuda a ser más técnico, a controlar mejor tu columna, a fortalecerla, a cuidarla, y a que sigas teniendo una espalda que puedas disponer de ella y sacar el máximo rendimiento, tengas la edad que tengas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.